Para hoy estaba previsto que comenzara a implementarse el nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad para funcionarios públicos que fuera incorporado en la rendición de cuentas del 2022. Este régimen establece que cada empleado estatal tendrá 9 días al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia alternado consecutiva por enfermedad. El lunes de esta semana se reunieron representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y también con integrantes de la Oficina de Servicio Civil. Y allí COFE le planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de prorrogar la puesta en marcha del nuevo sistema, cosa que efectivamente se logró. Se logró una prórroga de 60 días para analizar justamente las propuestas e inquietudes del sindicato. El argumento es que no estaban dadas las condiciones para aplicar el nuevo sistema desde el 1 de febrero. Por eso estamos aquí en estudios hoy, cosa que muchísimo agradecemos, con el secretario general de COFE y vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. Bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, un gusto de estar nuevamente por acá. El otro día veía en otra entrevista que decían en algún otro medio, ya no recuerdo cuál, cuando se hablaba de subsidio, tú decías, bueno, esto no es un subsidio. Concretamente estamos hablando de otra cosa. ¿De qué estamos hablando? De una rebaja salarial. Claramente no es un subsidio, porque en el afán de el gobierno de instalar este régimen, que nosotros, si bien acordamos esa prórroga, no es que la solicitamos, sino que nosotros rechazamos de plano este sistema, por varias razones, pero claramente no es un subsidio, porque cuando ellos plantean de que hay que equipararlo al sector privado, en el sector privado pasa una cosa que no puede pasar en el Estado, que es que cuando un trabajador en el sector privado tiene una licencia médica, se interrumpe el contrato de trabajo y se le empieza a pagar un subsidio por parte del BPS. Eso es lo que sucede en cualquier trabajador en una empresa privada cuando tiene una licencia médica por alguna enfermedad. En el caso del Estado, los trabajadores somos, no se los puede interrumpir el contrato. O sea, cuando nosotros nos enfermamos, por más que tengamos una licencia médica, el contrato sigue corriendo y va a seguir corriendo siempre, hasta el punto que nosotros somos responsables, los trabajadores del Estado, las 24 horas del día, digamos, y los 365 días del año. Inclusive cuando estamos en licencia seguimos siendo funcionarios del Estado, y de hecho por algunas actitudes de algún trabajador que pueda haber generado vulnerado alguna regla de las que están previstas, aunque sea en el uso de su licencia, puede tener consecuencias desde el punto de vista sancionatorio. Entonces, cuando un trabajador en el Estado se enferma, sigue siendo trabajador del Estado y no se le puede interrumpir el contrato, porque los contratos en el Estado son permanentes durante todo el año. Entonces, no se aplica un subsidio, lo que se aplica es una rebaja en la remuneración del trabajador. Y eso, bueno, es uno de los elementos que nosotros, si esto se empieza a aplicar en algún momento, va a ser uno de los argumentos por los cuales vamos a presentar la inconstitucionalidad de la ley que, bueno, sigue estando, se va a poner en práctica, ¿no? Voy a hacer una misma pregunta, pero que va para dos ámbitos. Esto que tú estás planteando, ¿lo entendieron el ministro de Trabajo y las autoridades de la Oficina de Servicio Civil? Este tema nosotros lo manejamos en el Parlamento. Bueno, esa era la segunda parte de la pregunta. Es decir, bueno, ¿no convencieron a los parlamentarios? No convencimos ni a los parlamentarios ni al Poder Ejecutivo. Y por eso siguen adelante con la aplicación de esta ley. Y de hecho nosotros hasta presentamos un recurso al decreto reglamentario de la misma, el cual se venció el plazo, el gobierno no contestó, por lo tanto vamos a ir al TCA con ese recurso. Pero bueno, el gobierno está firme en la posición de avanzar en esto, más allá de que en realidad esto se presentó por primera vez en el año 2020, cuando asumió este gobierno la ley de presupuesto. Y hasta ahora no se ha aplicado. Por algo no se ha aplicado, ¿no? O sea que, bueno, veremos si en estos 60 días podemos convencer al gobierno de que lo que está haciendo no es lo correcto
y si no, bueno, si se aplica el régimen, buscaremos alternativas para de alguna manera establecer que estas cuestiones que nosotros estamos planteando tienen un asidero y un sustento jurídico importante. Esto yo creo que de alguna manera se gesta en un convencimiento que hay en la sociedad de que se han cometido abusos con el tema de las licencias médicas. ¿Cuál es la postura de COFE con respecto a eso? Que ha habido abusos y que esos abusos hay que cortarlos de plano, inclusive hasta llegar a la destitución de sus funcionarios. Los funcionarios que abusan, nosotros tenemos, no son muchos, pero ejemplos de trabajadores que hacen uso de una licencia médica en la actividad pública y tienen un trabajo privado y van a trabajar. Claro. Bueno, cuando se detecta eso, nosotros no tenemos ninguna contemplación, que hay que actuar de plano sobre esa situación concreta y llegar a las sanciones máximas, y así se entiende por parte de la administración del organismo que corresponda. Ahora, esto, que es un elemento que se ha detectado, no puede ser que venga una tabla rasa para todo el resto de los trabajadores, que muchas veces hasta tienen que ir enfermos a trabajar porque si no, no puede abrir la oficina, pues son el único funcionario que hay ahí. Y bueno, y sobre todo en este periodo de gobierno, con los recortes que ha habido, eso se ha acentuado mucho. Entonces hay una situación bien compleja desde ese punto de vista, que nos parece que debiera contemplarse de otra manera. Con los que incumplen las normativas que están vigentes y abusan de determinadas cuestiones, hay que ser implacable. Nosotros en eso no nos van a tener del mismo lado. Ahora, no puede ser que paguen justo por pecadores en una cuestión que realmente no tiene, desde nuestro punto de vista, no tiene por qué aplicarse así, porque nos parece que en realidad es una situación en la cual justamente está sucediendo eso. Se está sancionando a otros trabajadores por algún trabajador público que no ha cumplido los reglamentos que están vigentes. Claro, se está legislando en base a la excepcionalidad. Claro, efectivamente, y eso no nos parece que... Nosotros, evidentemente, cuando se plantea la equiparación al sector privado, a ver, ¿cómo decirlo? Por supuesto que en este sentido, en todo caso, lo que pretenderíamos nosotros, que para que haya una equiparación sea exactamente al revés, que los trabajadores privados no tengan que, digamos, descontarle el salario justamente cuando están enfermos, que es un problema. Eso lo han corregido en la mayoría de los sectores privados, en los convenios colectivos, porque si bien el BPS le paga un subsidio, está previsto en varios convenios colectivos que desde el punto de vista de la negociación se establezca que el complemento para cobrar todo el salario esté previsto y lo pague la empresa. Esto ni siquiera está previsto acá en el Estado, o sea que a partir del 10º día te descuentan el 25% de tu salario directamente. Saliendo de esas excepcionalidades a las que tú te referías, también me parece que un elemento de todo esto es algunas actividades que son absolutamente estresantes, que llevan, además de las problemáticas particulares de cada trabajador y trabajadora, ¿no? Que en tiempos difíciles, eso es un elemento, me parece, a tener en cuenta. Pero sin ir tan a lo particular, más en lo general, hay actividades que creo que cada vez queda más demostrado que generan situaciones estresantes y que llevan a las personas a recurrir a una licencia, y no siempre la atención es la adecuada para que se puedan volver a reinsertar. ¿Es correcto eso? Sí, sin duda que sí. Y en este sentido, si bien la ley establece algunas excepciones de determinadas enfermedades, hay una enfermedad que realmente está muy compleja y que lo expresaban el otro día los compañeros del Poder Judicial, que tuvieron un suicidio en el mes de noviembre, producto del acoso laboral de jerarcas de
de una repartición. Realmente por el lado de la salud mental no hay ningún tipo de excepción. Y hay tareas en el Estado. El Estado tiene una multiplicidad de tareas muy grande. Claro. Tenés de obreros de la construcción que trabajan para el Estado, yo que sé, a bailarines de ballet, por decirte alguna cuestión. Pero hay áreas en determinados lugares que realmente tienen un estrés muy importante y que de alguna manera determina de que hay trabajadores que necesitan y que así se lo recomienda, porque nadie se toma una licencia médica si no tiene la firma de un profesional, ¿no? Porque eso también está como instalado de que cualquiera agarra y consigue un certificado médico. Si puede suceder eso, la responsabilidad no es del trabajador, en todo caso es de el médico que pero eso, no sé, puede ser residual en el Estado. Lo que hay claramente, tareas, como vos decías, que son muy estresantes. Bueno, hay una cosa que nos llevó a nosotros a generar esta presión que hicimos el otro día con el gobierno para llegar a este acuerdo que tuvimos, que es que cuando se planteó por parte del gobierno la aplicación de este nuevo régimen, el objetivo del gobierno, que es recaudar en función de los descuentos que se le van a hacer a los trabajadores, se ponían como ejemplo la ANEP, porque en la enseñanza cada vez que se enferma un trabajador hay que contratar a otro para que lo supla, y el otro es el tema de la policía. La policía realmente tiene un porcentaje muy alto de licencias médicas que seguramente debe estar enganchado, digamos, con la actividad que se realiza, ¿no? Asociado. Tiene un porcentaje muy alto de suicidios. También, por eso, efectivamente, tiene que ver, me parece, con... O sea, que algo pasa allí. La tarea, en vez de buscar una prevención para que no haya tanto licencia médica allí, bueno, se quiere aplicar este régimen. Sin embargo, lo que había definido el gobierno era que hoy, 1 de febrero, se empezaba a aplicar el inciso de presidencia, y después había todo un cronograma que solo afectaba a los servicios de la administración central, pero no estaba previsto justamente esos dos lugares que supuestamente es donde puede haber una situación más compleja, no estaban previstos la aplicación de este régimen. Entonces realmente nos llamó la atención también en ese sentido, porque no entendemos por qué nuevamente hay un castigo sobre un sector de trabajadores que, según dicen los números de la propia Oficina Nacional de Servicio Civil, en la administración central, sacando a los policías, el número de licencias médicas promedio es menor que hasta en la actividad privada, según un informe que hace la propia Oficina Nacional de Servicio Civil. El problema está radicado fundamentalmente en la administración central, en lo que tiene que ver con el Ministerio Interior y particularmente con los policías ejecutivos. Yendo a algo que conoces muchísimo, ¿cuál es la situación en este sentido en el INAU? Bueno, en el INAU nosotros tenemos, esto lo podemos medir, porque nosotros cobramos un presentismo mensual, y el presentismo mensual lo cobran más del 90% de los trabajadores. Ayer estuvimos chequeando justamente esto, y el promedio está entre 89 y 93% de los trabajadores que cobran el presentismo, y con una falta, una licencia médica, pero cualquier otra falta, ese presentismo no lo cobra. Ya no se cobra, o sea que claro. En el INAU lo que sucede es totalmente lo contrario. O sea, no hay, es como si en una empresa donde trabajan... Lo preguntaba porque justamente es un área de claro, muchísimo estrés, ¿no? En una empresa donde trabajan 10 personas, se enferme una, digamos, ¿no? Claro. Que es el 10% de la plantilla de ese lugar. Estamos hablando de esto a nivel nacional, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, nos parece que hay una situación en ese sentido, que seguramente pueda estar estos niveles tan bajos de ausentismo en el INAU asociados al pago de ese presentismo, pero bueno, en realidad es un dato palpable que puede surgir,
que todos los meses en el INAU el presentismo lo cobra más del 90% de los trabajadores. Claro, evidentemente, es un dato de la realidad. ahí no hay un problema, digamos, de ausentismo por licencias médicas, que por supuesto hay trabajadores con licencias médicas, porque la tarea que se realiza, y a veces esas licencias médicas son muy prolongadas, porque la tarea que se realiza es una tarea de atención a la niñez y a la adolescencia, que genera, digamos, una serie de inconvenientes, de presiones y de enfermedades asociadas a la tarea que se desarrolla allí, ¿no? Tengo la percepción de que durante los años de esta administración, COFE ha entablado un buen relacionamiento con las autoridades del Ministerio de Trabajo y que ha obtenido algunos logros. ¿Es así? Bueno, nosotros hemos tenido, sí, un relacionamiento muy adecuado, que por supuesto muchas veces hemos estado distanciados y hemos tenido conflictos fuertes, pero el relacionamiento humano, digamos, entre los representantes del Ministerio de Trabajo, inclusive de algún otro actor del gobierno, el Ministerio de Economía, ha sido fluido, ha sido bastante frecuente, y hemos logrado convenios que son importantes desde el punto de vista de la recuperación del salario de los trabajadores. Claro. Que por eso también se generó todo un chisporroteo a partir de una decisión unilateral del gobierno con respecto a cambiar la proyección de inflación por la cual estaba previsto el ajuste de los salarios públicos a partir del mes de enero de este año. Y bueno, y esa proyección, esa modificación en la proyección de la inflación para este año modificó y nos hizo perder un punto de la recuperación salarial que estaba prevista para este año, y bueno, y eso generó sí una discusión fuerte con el gobierno respecto que no quedó saldada, que no quedó laudada, que quedó en la última reunión que tuvimos digamos, un compromiso del Poder Ejecutivo de estudiar la posibilidad de corregir ese punto lo antes posible, de manera tal de que la pérdida financiera durante todo el año no sea tan acentuada. Y bueno, y en ese marco, bueno, veremos cómo se puede desarrollar esto, y estaremos a la espera de esa respuesta del Poder Ejecutivo. ¿Y qué se espera que suceda en estos 60 días? Digo, porque ese de alguna manera es otro logro del sindicato, generar esta prórroga, ¿no? Bueno, yo creo que fueron, a partir de todo lo que se generó y de la presión que se ejerció por parte de COFE, en realidad en la declaración del preconflicto y en algunas medidas que se están anunciando, bueno, se generó primero ese ámbito, y en ese ámbito se consiguieron algunas cosas importantes. No solo la prórroga de los 60 días, sino la instalación de un ámbito para discutir y analizar el instructivo de cómo se va a aplicar la ley, pero aparte una cuestión que para nosotros es muy importante: el Ministerio de Trabajo se comprometió a impulsar la instalación de las comisiones bipartitas de salud laboral en todos los organismos del Estado, cosa que eso está por ley, pero que no se estaba cumpliendo en la gran mayoría de los organismos del Estado. Por lo tanto, eso es una acción que va a emprender el propio Ministerio de Trabajo, obligando a los servicios públicos que instalen las comisiones bipartitas de salud laboral, porque es un elemento determinante. Ahí se puede detectar claramente cuáles son las enfermedades que están asociadas a la tarea que se desarrolla en cada lugar de trabajo. ¿Y están los recursos materiales y humanos para lograrlo? Bueno, nosotros partimos de la base de que si se va a impulsar la instalación, se darán los recursos que sean necesarios. Yo creo que en la mayoría de los lugares por lo menos están las condiciones dadas para poder instalarlo. El problema que se genera, básicamente, puede haber algún problema de recursos concretos, recursos humanos y de alguna cosa más, pero básicamente es de falta de resolución política por las cuales no se han instalado esas comisiones, que son absolutamente esenciales. ¿Algunas otras preocupaciones que tenga COFE en este momento? COFE debe tener alguna. Debe tener alguna que otra, sí. Bueno, nosotros en principio estamos muy abocados a esta situación, claro, estos dos puntos. Sí.
que son lo más preocupante, pero por supuesto que hay otros, ¿no? Nosotros venimos denunciando lo que ha sido el recorte del Poder Ejecutivo en el sector público, lo que ha llevado a que varias oficinas del Estado prácticamente estén al borde de cerrar por no tener personal para poder funcionar. En algunos departamentos del interior, en algunas oficinas públicas, hay trabajadores que se tienen que trasladar de un departamento al otro para poder gestionar algunas cuestiones en el ámbito, por ejemplo, de registros públicos. Hay una situación muy compleja en todo lo que tiene que ver con las aduanas, donde el personal está escaseando y hay lugares de frontera que hay turnos donde no hay funcionarios y que es un pase libre donde sabemos que cuando no hay controles puede pasar cualquier cosa. Y bueno, y lamentablemente eso es una situación que desde el Poder Ejecutivo no se ha tomado los recaudos necesarios. En algunos lugares se han hecho los llamados, pero las restricciones constitucionales por el año electoral, bueno, complicaron un poco la situación. Y bueno, esperemos que se pueda corregir lo antes posible, ¿no? José Lorenzo López, secretario general de COFE y vicepresidente del PCNT, muchas gracias por estos minutos aquí en Info 24. Nosotros celebramos realmente cuando la entrevista podemos tenerla aquí en estudios, porque nos parece que es para nosotros y para la audiencia mucho más rico y mucho más disfrutable. Así que muy amable. No, un gusto como siempre estar por acá. Nos reencontramos pronto.